Hay palabras y consejos que a veces nos vienen en el momento justo. Hay palabras justas en un momento justo y que nos hacen mucho bien. Les podría decir que yo tengo que agradecer a Dios porque muchas veces en momentos de dudas, abriendo la palabra de Dios, el Señor me ayudó a sacar esas dudas de mi vida. Otras veces el Señor me mostró el camino a través del consejo de hermanos o de hermanas mayores que me ayudaron en momentos difíciles a poder encontrar, con palabras justas, a poder encontrar el camino. Pero también tengo que aceptar que muchas veces en los momentos difíciles parecería como que no hay quien nos pueda ayudar. En algunos momentos parecería como que nada nos sirve, como que nada de lo que escuchemos va a ser útil para nuestras vidas. Nada nos es útil para recibir aliento, por ejemplo. Hay algunos momentos donde todo lo que escuchamos parece desechable. ¿Les pasó alguna vez? ¿Les pasó que en algunas situaciones parece como que todo lo que nos quieren decir no nos sirve para nuestra vida? En algunos momentos parece todo desechable porque nada me va a calmar la angustia, o por lo menos yo creo que nada me va a cambiar la angustia. Nada me va a sacar la ansiedad que tengo en ese momento, porque la incertidumbre es muy profunda, porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Algunas veces pasan estas cosas en nuestra vida. A veces también nos pasa que pensar de que, bueno, Dios se equivocó. En esto que está permitiendo, Dios se equivocó. ¿Por qué permite esto? Hoy quiero que veamos la experiencia de un hombre. Y a través de la experiencia de este hombre, como digo siempre, a través de la experiencia de estos personajes bíblicos, que podamos sacar enseñanzas para nuestra vida. Este hombre estaba en el momento más angustiante de su vida. Estaba en la cárcel injustamente. Estaba solo. No había quien pudiera llevarle una palabra de aliento o de apoyo, porque el que iba a apoyar a este hombre seguramente iba a ser considerado un cómplice de él. Por otra parte, él sabía que se venían tiempos difíciles para él y para el pueblo de Israel, para su nación, para Judá. Dios le había revelado a este hombre que Judá iba a ser arrasada por el imperio de Babilonia. Era un momento caótico de su vida. Por un lado estaba en la cárcel y por otro lado sabía que iba a venir momentos difíciles para su nación. Pero aún en ese momento recibió un mensaje de Dios que lo llenó de esperanza. Aún en ese momento difícil, en ese momento caótico de su vida, donde parecía que todo se había derrumbado, recibió el mensaje justo y oportuno de Dios. Y Dios quiera que a través de Jeremías, en esta mañana, podamos entender los mensajes justos de Dios para nuestra vida, los mensajes que llegan en el momento exactos a nuestra vida. Dios quiera que a través de lo que Dios le dijo a Jeremías, nosotros también podamos recibir esos mensajes de Dios y ayudar a otros también que quizás están pasando por momentos difíciles con estos mensajes. Como les dije, el profeta Jeremías estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida o el más difícil de su vida. Estaba en la cárcel. Seguramente sería un momento de tristeza, un tiempo de soledad, un tiempo de sufrimiento, muchas dudas, pero muchas dudas con respecto al futuro. Incertidumbre por un lado de cuándo iba a salir de la cárcel. Incertidumbre si iba a salir de la cárcel o si iba a morir allí en la cárcel. ¿Qué iba a hacer de su vida si algún día salía de la cárcel? Porque se venía el imperio babilónico y Dios ya le había mostrado a él lo que iba a pasar. Seguramente en la vida de Jeremías se habían destruido muchos planes. Seguramente había quedado por el camino muchas expectativas de su vida. Y a partir de esta experiencia en la cárcel, ya todo iba a ser diferente en su vida. Pero en ese momento de sufrimiento, en ese momento de dudas, en ese momento de incertidumbre, Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé.
Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otra traducción dice, llámame y te responderé, y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. ¿Por qué Jeremías estaba en la cárcel? Jeremías estaba en la cárcel porque era el profeta de Dios y Dios le hablaba al pueblo y le hablaba al rey de Judá a través de Jeremías. Y él era el encargado de llevar el mensaje de Dios al rey y al pueblo de Judá. Y Dios le decía a él lo que iba a suceder y él se lo tenía que manifestar al rey. Y Dios le había revelado que Babilonia los iba a derrotar y se iba a llevar cautivos a gran parte de los moradores de Jerusalén. Y la ciudad iba a ser destruida, iba a ser arrasada y la gente iba a sufrir mucho. Y la mayoría de ellos, los más importantes o las mejores personas de la ciudad, iban a ser llevadas cautivas hacia Babilonia. Todo esto que Dios le revelaba a Jeremías, Jeremías tenía que revelárselo al pueblo, se lo tenía que decir al pueblo y se lo tenía que decir al rey. Y todo esto que iba a pasar no era por casualidad, no era porque estaba marcado así en la historia. Todo esto venía a causa del pecado que había en Israel. Y todo esto venía a causa de los pecados del rey de Israel y del pueblo de Israel. Cuando el rey de Israel se desviaba del camino de Dios, por lo general el pueblo se desviaba del camino de Dios. Entonces los pecados de los reyes y del pueblo de Israel hacían que Judá estuviera viviendo esta situación. La nación estaba en un momento de fragilidad política y económica. Siempre que Israel desobedecía a Dios y en el pueblo se empezaban a hacer comunes diferentes pecados, eso llevaba de a poco a que el pueblo de Israel empezara a vivir, empezaba a tener fragilidad. Y empezaba la fragilidad primero por lo espiritual, se debilitaban espiritualmente. Después se debilitaban moralmente y eran frágiles moralmente. Empezaban a ver cosas espantosas dentro del pueblo. Empezaban a adorar diferentes dioses y muchas de esas adoraciones a dioses implicaba, por ejemplo, el sacrificio de niños. Por ejemplo, ritos con prostitución. Y luego de la debilidad espiritual y de la debilidad moral, empezaba la debilidad económica. Y la debilidad económica llevaba a la debilidad política de la nación. Y algunas veces en medio de esas crisis venía un rey bueno y venía un rey que adoraba a Dios. Y empezaban a buscar a Dios. Si el rey buscaba a Dios, el pueblo buscaba a Dios. Y así fue como, por ejemplo, en el reino de Judá vino el reino de Ezequías. Y después vino el reino de Josías. Y estos reyes hicieron ciertas reformas que ayudaron al pueblo a volver a Dios. Pero después venían otros reyes que se desviaban del camino de Dios y el pueblo otra vez se desviaba. Después que el pueblo se recuperaba un poco, volvían a desobedecer a Dios. Se habían recuperado moralmente, se habían recuperado económicamente, se habían recuperado políticamente, otra vez se volvían a ser fuertes, pero muerto ese rey, venía otro rey, se desviaba del camino de Dios y otra vez el pueblo empezaba a vivir en el pecado. En el tiempo de Jeremías, el pueblo de Judá ya había sido muy rebelde contra Dios, ya venían de muchos años de rebeldía contra Dios. Estaban adorando a los ídolos de las naciones vecinas, como les dije, con ritos que implicaban sacrificios de niños, por ejemplo, ritos que implicaban prostitución. El ocultismo estaba en medio del pueblo de Dios. Las prácticas pecaminosas eran comunes entre la gente. Se habían alejado mucho de Dios. Fíjense lo que dice el capítulo 32 de Jeremías, el versículo 30. Jeremías 32, 30, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira
con la obra de sus manos, dice Jehová. Por esta situación, Dios una vez más le llama la atención al pueblo. Pero la forma en que Dios iba a tratar de sacar del pecado a su pueblo ya no iba a ser como las veces anteriores. Ahora iba a ser mucho más dura. Iba a permitir el cautiverio. Ya Israel ya no había forma de corregirse como las veces anteriores. Y en este momento el pueblo de Israel políticamente tenía la amenaza de Babilonia, de que los iba a invadir y que se iba a apoderar de todo lo de valor que hubiera en Israel. Entonces, en medio de ese momento de turbulencia, en ese momento de debilidad del pueblo de Judá, habían tres corrientes de opinión. Dentro de los políticos habían tres corrientes de opinión. Estaban los que decían, bueno, busquemos apoyo en Egipto. Egipto es una nación grande, es una nación poderosa. Busquemos apoyo en Egipto, que nos aliamos con ellos y nos defendemos ambos contra el imperio de Babilonia. Otros políticos decían, hagámonos amigos del imperio de Babilonia. Es preferible que nos hagan una nación tributaria a que nos arrasen y se lleven lo mejor de nosotros y desaparezcamos. Y la tercera opinión era la de los profetas, como Jeremías, que decía, no le pidamos ayuda a Egipto, no le pidamos ayuda a Babilonia, vamos a pedirle ayuda ¿a quién? A Dios. Vamos a buscar a Dios. Pidámosle ayuda a Dios. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a empezar a buscar a Dios de todo corazón. Vamos a buscar un rey que nos ayude a buscar a Dios. Obedezcamos a Dios. Que nuestro rey deje de adorar a los ídolos y empiece a buscar a Dios. Y que todo el pueblo empiece a buscar a Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y mientras Jeremías decía esto, también decía lo que Dios le había revelado. En poco tiempo vamos a ser arrasados por el imperio de Babilonia. Lógicamente a ningún rey o a ningún presidente de un país le gusta que un consejero del pueblo diga, vamos a ser arrasados por los enemigos. Entonces, ¿qué hizo el rey de Judá? Lo metió preso a Jeremías. Por este motivo era por el cual Jeremías estaba en la cárcel. Por decir lo que Dios le había revelado, lo que Dios le había dicho que iba a suceder con el pueblo de Israel. Y cuando Jeremías está en la cárcel, Dios le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. ¿Por qué Dios le dice a Jeremías, clama a mí? Evidentemente, hermanos, en ese momento Jeremías no estaba clamando a Dios. Estaba recibiendo el mensaje de Dios. Estaba escuchando lo que Dios le estaba revelando. Pero en ese momento difícil, en ese momento de incertidumbre, en ese tiempo en que vivía la injusticia en su vida, no estaba clamando a Dios. No estaba buscando a Dios, no estaba pidiéndole a Dios. A veces nos pasa a nosotros también, que parecería como que en momentos difíciles, en lugar de clamar a Dios, buscamos la solución por nuestros propios medios. Parecería que lo más importante es que yo encuentre la salida a lo que está sucediendo. Un poco como que lo que le decía al principio, como que nos cuesta escuchar a Dios cuando estamos viviendo momentos de incertidumbre. A veces pasa que en las situaciones difíciles como que nos aturdimos con lo que estamos viviendo y nos cuesta entender a Dios. Es que estamos tan metidos en nuestro problema que un poco como que o nos olvidamos de Dios o nos cuesta escuchar a Dios. Algunas veces Satanás nos convence de ya no clamar más a Dios. Y a veces no nos damos cuenta. Pero Satanás, de alguna manera, nos convence de ya no clamar a Dios. Queridos, acostumbrémonos siempre
que lo primero es clamar a Dios. Lo primero es clamar a Dios. Porque Dios dijo, llámame y te responderé. Y a mí me gusta esta traducción, pero me gusta también la otra, llámame y te responderé. Esto no lo van a entender los más jóvenes, pero sí aquellos que tenemos más de 50 años. Esto me hace acordar en la época de antes, cuando no habían teléfonos celulares y no habían teléfonos en todas las casas. Entonces yo me acuerdo que en mi casa no había teléfono, pero algunos vecinos tenían teléfono. Entonces si precisábamos recibir una llamada importante, le decíamos qué día y a qué hora nos va a llamar y le dábamos el teléfono de algún vecino. Entonces, 5 minutos antes, estábamos en la casa del vecino, sentados ahí, esperando que llegue la llamada que iba a ser para nosotros. ¿Es así o no es así? Por favor, no me dejen como un mentiroso delante de los jóvenes, pero esto pasaba antes, y no hace tantos años tampoco. Y parecería como que Dios está diciendo, llámame y te responderé. Yo voy a estar al lado del teléfono, esperando que vos me llames, y yo te prometo que te voy a responder. Acostumbrémonos a clamar a Dios antes que nada. Ahora yo digo clamar. ¿Qué es clamar? ¿Es lo mismo que pedir, clamar? El diccionario dice que clamar es un pedido vehemente. Es pedir con vehemencia. Bueno, Dios nos está diciendo eso. Pedime con vehemencia. Pedime con vehemencia. Acostumbrémonos a clamar a Dios. Aun cuando no tengas ganas de orar. Aun cuando no tengas ganas de orar. Acostúmbrate a pedirle a Dios con vehemencia. A orar, a ponerte de rodillas delante de Él. Aunque no tengas ganas, a ponerte de rodillas delante de Él y clamar, pedirle con vehemencia. Otro de los motivos es que quizás estaba fallando la fe de Jeremías. Otra de las razones por la que Dios le dice, clama a mí, es porque quizás la fe de Jeremías estuviera debilitada en ese momento en la cárcel. Quizás se debilitó la fe de Jeremías porque había perdido un poco la fe en Dios, por lo que estaba sucediendo, porque parecería como que Dios le está diciendo todo lo malo que va a suceder y parecería que Dios no puede obrar o no puede detener todo eso que va a suceder. Entonces, de alguna manera, la fe de Jeremías se había debilitado. Y a pesar de que Jeremías era un hombre fiel a Dios, también nos pasa a nosotros. Somos fieles a Dios, pero reconozcamos que algunas veces nuestra fe se debilita. Nuestra fe como que pasa por pozos y parecería como que no tenemos tanta confianza en lo que Dios puede hacer. Dios le había revelado que el futuro de la nación iba a ser muy difícil. Y cuando alguien sabe que el futuro va a ser muy difícil, parecería como que nos cuesta tener fe en el Señor. Entonces quizás Jeremías pensó que no era necesario pedirle a Dios, porque si igual Dios va a mandar todo esto, ¿para qué le voy a estar pidiendo a Dios? Igual Dios va a permitir que el imperio de Babilonia nos invada. ¿Para qué voy a estar clamando a Dios y le voy a estar pidiendo a Dios? Pero Dios le dice, igual, clama a mí y te responderé. Aunque yo te haya revelado que las cosas que vienen no son buenas, vos igual clama a mí, igual pedime a mí. Querida, querido, no dejes de clamar a Dios, no dejes de pedirle a Dios. Dios permite las pruebas en nuestra vida. Dios permite las pruebas en nuestra vida, es cierto. Pero eso no quiere decir que Dios nos va a estar con nosotros. Eso no quiere decir que Dios no nos va a estar escuchando. Eso no quiere decir que Dios no nos va a estar mostrando otras cosas, a pesar de la dificultad que podemos vivir. Por eso, aún en los momentos más difíciles, Dios te dice, clama a mí, y yo te responderé. Ahora, Dios le dice, clama a mí y yo te responderé.
Pero, ¿qué contiene la respuesta de Dios? Bueno, Dios le dice que su respuesta va a contener dos cosas. La primera cosa, te responderé enseñándote cosas grandes. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. La respuesta de Dios, lo primero que va a tener es enseñarle cosas grandes a Jeremías. Y la respuesta de Dios para nosotros cuando clamamos es enseñarnos cosas grandes para nuestra vida. Lo primero que contiene la respuesta de Dios entonces es te enseñaré cosas grandes. Y cuando dice cosas grandes está hablando de cosas buenas, cosas que iban a ser importantes para la vida de Jeremías y para la vida de Judá. La respuesta de Dios a Jeremías entonces iba a ser enseñarle cosas maravillosas que iban a suceder con Israel. Y si bien en ese momento Israel estaba viviendo un momento triste por la futura dominación del imperio de Babilonia, Dios le revela a Jeremías lo que iba a suceder en el futuro en el pueblo de Israel. Y a partir del versículo 6, Dios le muestra esas cosas que van a suceder. Jeremías 33, versículo 6, dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y les limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Dios le muestra a Jeremías lo que iba a suceder en el futuro. El pueblo de Israel sería sanado por Dios. Van a volver a tener paz, van a volver a su tierra, les perdonaré sus pecados, y así le sigue comentando las bendiciones que les iba a dar. Ahora, ¿por qué Dios le dice todo esto a Jeremías? Porque a pesar de que ese momento era circunstancialmente difícil para el pueblo de Israel, lo que Dios le decía a Jeremías iba a llenar su corazón de esperanza, iba a llenar su corazón de paz, iba a llenar su corazón de bendición. Y queridos, a pesar de los momentos de prueba, Dios puede llenar tu corazón de esperanza, puede llenar tu corazón de paz, puede llenar tu corazón de bendición. Dios le estaba mostrando a Jeremías lo que iba a pasar en el futuro. Porque Dios no es un Dios de lo de hoy. Dios también es el Dios del futuro. Y es el Dios que ordena el futuro. Y es el Dios que tiene el poder para ordenar el futuro. Algunas veces los hijos de Dios, en los momentos difíciles, pensamos que el momento es todo, pero nos olvidamos del después. Y Dios es un Dios también del después, porque Él ordena el después en nuestra vida. Y el después en la vida de los hijos de Dios siempre es con victoria. Siempre es con victoria el después en la vida de los hijos de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Cuando vos clames a mí, yo te voy a mostrar lo que no estás viendo ahora. Cuando clamamos a Dios, Dios nos va a mostrar lo que quizás no estamos viendo ahora. Yo te voy a mostrar lo maravilloso que viene después. Cuando estemos en un momento difícil, o mejor dicho, cuando estamos en un momento difícil, parecería como que vemos lo que está alrededor nuestro, vemos lo que está delante de nuestros ojos o lo que está a nuestros costados, vemos en una perspectiva humana todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero cuando clamamos a Dios, ya esa perspectiva que tenemos se amplía un poco y ya no vemos lo que vemos solamente nosotros con nuestros ojos, sino que empezamos a mirar y a ver desde dónde está Dios, porque es Dios el que nos empieza a mostrar las cosas.
Y empezamos a ver la vida desde un plano superior. Y cuando uno ve las cosas desde arriba, ve no solamente lo que está cerca, sino lo que está mucho más allá. El otro día teníamos una discusión. ¿Cómo puede ser que el Waze me diga cuántos minutos voy a demorar para llegar de acá hasta otro lugar? Y yo seguro veo lo que tengo adelante en el tránsito. ¿El Waze de dónde lo mira? Desde allá arriba. Un poco como Dios es el Waze. No, mentira. Porque a veces se tranca también. Y a veces hay algunos controles de velocidad que no los tiene. Entonces, ¿cómo puede ser que sepa más de lo que podemos saber nosotros? Y bueno, porque lo ve desde arriba, lo ve desde un satélite. Cuando empezamos a clamar a Dios, Dios nos muestra lo que está viendo Él, lo que Él sabe. Y lo que Dios sabe es total. Y por supuesto, la sabiduría de Dios es infinitamente superior a la nuestra. Dios le mostró a Jeremías lo que iba a pasar en el futuro. Las palabras de Dios llenaron de paz a Jeremías, a pesar de la prueba que estaba viviendo. Lo llenaron de bendición, le dieron fuerzas para seguir adelante. Ahora, ¿lo sacaron de la cárcel? Siguió en la cárcel. Estuvo un tiempo más en la cárcel. Pero a pesar de que tuvo que estar un tiempo más en la cárcel, Dios lo llenó de esperanza y de aliento para sobrellevar la prueba. Hermanos, clamemos a Dios. Clamar es pedir con vehemencia. Clamémosle a Dios. Porque cuando clamamos a Dios, Dios nos empieza a mostrar lo que está viendo Él. Y empezamos a ver la vida como la está viendo Él. La segunda cosa que contiene la respuesta de Dios es: te responderé enseñándote cosas ocultas. Enseñándote cosas que hasta ahora no conocías. Dios le dice a Jeremías: hay cosas que todavía no conoces, hay cosas que todavía no entendés. Hay cosas que todavía no las podés captar con tu mente humana. Cosas que hasta ahora son un misterio para vos, Jeremías. Y yo te las voy a mostrar y te las voy a enseñar, pero te las voy a enseñar después que clames. Después que clames, te voy a enseñar esas cosas que todavía no entendés. Hay muchas cosas que nos cuesta entender. Hay cosas que para nosotros son un misterio. Seguramente hay muchas cosas que Dios nos quiere revelar y que Dios nos quiere mostrar. Hay algunas que las vamos a saber solamente cuando estemos en su presencia. Pero hay otras cosas que Dios nos quiere mostrar ahora. Ahora, el Señor dice: yo te las voy a mostrar cuando clames. Cuando clames a mí. Y Dios le mostró muchas cosas que para Jeremías eran un misterio. Una de las cosas que le mostró Dios que para Jeremías era un misterio está en el versículo 17 de este capítulo 33. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y esto que Dios le está diciendo a Jeremías en ese momento, cuando iban a ser arrasados por el imperio de Babilonia, le está revelando de dónde iba a venir Cristo. Y le estaba revelando que Cristo sería descendiente de David y que iba a gobernar por la eternidad. Si seguimos leyendo los próximos capítulos, vamos a ver otras cosas que Dios le va revelando con respecto al Mesías, a Jeremías. Dios también quiere enseñarnos cosas. En ese momento esto era algo que Dios le estaba revelando a Jeremías, pero Dios también quiere enseñarnos cosas a nosotros. Dios quiere que aprendamos cosas que quizás hasta ahora no las entendíamos, nos han parecido ocultas. Y cuando clamamos a Él, una de las cosas que hace Dios es darnos sabiduría para entender esas cosas ocultas que todavía no entendemos.
Cuando Dios habla de cosas ocultas que tú no conoces, nos habla de cosas que están ahí, pero que simplemente todavía no las hemos entendido. Clama a Dios cuando hayan cosas que no entendés, porque Dios quiere enseñarte y Dios quiere revelarte también esas cosas. Pedile ayuda a Dios para entender lo que todavía no entendés, porque hay muchas cosas que Dios quiere que sepas. Hay muchas bendiciones que Dios quiere enseñarte, que van a ser de bendición para tu vida. En cierto momento, Jesús dijo, Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Si permanecemos en Él, conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libre. Clamemos a Dios por esa libertad que da el conocimiento que da Dios. Y conocer las verdades de Dios nos hace libres. Nos hace libre de la condenación del pecado. Nos hace libre de las dudas. Nos hace libre del temor. Conocer la verdad de Dios nos hace libre de estas tres cosas. Queridos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Dios por encima de todos. Vamos a ponerlo de pie y vamos a leerlo todos juntos. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pedile a Dios que te muestre esas cosas maravillosas que tiene reservadas para tu vida. Pedile a Dios que te muestre esas bendiciones que quizás todavía son un misterio, pero que Dios te las quiere enseñar, pero que tenemos que clamar a Él para poder recibirla. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias porque siempre estás dispuestos a escucharnos cuando clamamos a vos. Señor, vos nos decís que clamemos a vos, Señor. Señor, danos sabiduría para entender la necesidad de clamar a ti, Señor. Aún en los momentos difíciles, aún cuando Satanás nos quiere hacer creer que no es momento de clamar. Señor, aún cuando la fe nuestra se ha debilitado, que podamos clamar a ti, que te busquemos por sobre todas las cosas. Señor, aún cuando clamar parece algo inútil, Señor, que estemos dispuestos a clamar a vos, porque aún en esos momentos sabemos que va a haber una respuesta de parte tuya, Señor. Y Señor, gracias porque vos prometiste que tu respuesta siempre nos va a enseñar cosas nuevas. Y Señor, cuando empezamos a clamar a vos, vamos a empezar a ver las cosas como vos las ves, desde la perspectiva que tenés vos. Y Señor, eso nos va a llenar de esperanza para el futuro, nos va a llenar de bendición. Y nos va a ayudar a sobrellevar la prueba y nos va a alentar para seguir adelante, Señor. Señor, te doy gracias por el ejemplo de Jeremías, porque este hombre fue perseverante a ti, Señor. A pesar de las dificultades, fue perseverante a ti. Y vos permitiste que pasara por esa prueba, pero vos permitiste también que saliera de esa prueba, Señor. Y Señor, gracias porque llenaste su corazón de esperanza. Te pedimos que llenes también nuestro corazón de esperanza y de bendición. Y Señor, vos dijiste, te mostraré cosas ocultas que tú no conoces, Señor. ¿Cuántas cosas hay que querés mostrarnos, Señor? ¿Cuántas cosas que todavía no nos damos cuenta, Señor? Bendiciones tuyas que están reservadas para nuestra vida, que todavía no las estamos disfrutando porque no estamos clamando. Danos sabiduría, Señor, para clamar a vos y para recibir lo que vos tenés preparado para nosotros. Acompáñanos en esta semana, Señor.
que podamos llevar tu bendición a otros. Si sabemos de alguien que está pasando por una dificultad, danos sabiduría, Señor, para ayudarlo a clamar a ti. Aunque no sea un hijo tuyo, Señor, danos sabiduría para ayudar a esa persona a clamar a ti, porque seguramente lo primero que le vas a mostrar es la necesidad de reconciliarse contigo, Señor. Y después le vas a mostrar las bendiciones. Por eso, danos sabiduría. Si hay alguien que está pasando por el momento difícil como Jeremías, para ayudarlo a clamar a ti, Señor. Que esto de clamar a ti no sea algo que nos guardemos para nosotros, que también podamos ayudar a otros a que clamen a ti, Padre. Nos encomendamos en tus manos, Padre, y bendícenos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.